Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos una vez más aquí, listos para una buena dosis de chismecito, noticias frescas y sobre todo, toneladas de amor. Hoy nos adentraremos en un tema que sé que los tiene a muchos de ustedes al borde del asiento, un tema que enciende pasiones y desata debates, la eterna, la mítica, la inagotable relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, todavía hay legiones enteras de fans que se aferran a la esperanza, que sueñan con el día en que estos dos tortolitos vuelvan a unirse, y hoy, vamos a analizar a fondo un vídeo que ha estado incendiando las redes sociales, un vídeo que según muchos, podría contener la clave, la verdad oculta sobre si Ander realmente apoya a Kerem en sus nuevos proyectos. Hemos sido bombardeados con rumores, especulaciones de todo tipo, noticias inventadas y hasta campañas de desinformación sobre esta pareja, pero hoy, con la ayuda de ustedes, vamos a intentar separar la paja del trigo, a desentrañar la verdad que se esconde detrás de este vídeo en particular. Vamos a ser como detectives digitales, analizándolo cuadro por cuadro, como si fuera una escena del crimen amoroso. Vamos a escuchar atentamente lo que se dice entre líneas, lo que se insinúa en cada gesto, en cada mirada, si es que hay alguna. Y por supuesto vamos a darle voz a sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para la conversación, para el debate constructivo y sobre todo para el respeto mutuo. Así que por favor dejen sus comentarios abajo, no sean tímidos, cuéntenos qué piensan ustedes sobre todo este embrollo. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Están hartos de que hablemos de esto? Todas las opiniones son bienvenidas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al análisis, quiero invitarlos, a los que aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Aquí, en este rincón de Internet, siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, desde los entresijos de las series turcas más populares hasta las tendencias más hot en moda y belleza. Tenemos de todo, y sé que encontrarán algo que les guste. Así que no se pierdan ni un solo vídeo y activen esa campanita mágica para que les llegue una notificación cada vez que suba contenido nuevo. Así estarán siempre al día con lo último en el mundo del chisme. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Vamos a diseccionar este vídeo y a intentar descubrir si Ander Cell realmente apoya a Kerem Bürsin. Bien, antes de sumergirnos en las profundidades del análisis detallado del vídeo, creo que es fundamental que establezcamos un poco de contexto, que recordemos los hechos básicos. Ander Cell y Kerem Bürsin, como bien saben todos los que están aquí, fueron, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas, más admiradas y más populares de la televisión turca. Su romance en la vida real, un romance que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Su química era palpable e innegable, su amor se sentía genuino, real, y todos, absolutamente todos los que fuimos testigos de su relación, soñábamos con que su amor durara para siempre, con que vivieran felices para siempre. Pero como suele ocurrir en el a menudo cruel y despiadado mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un golpe durísimo, un mazazo para sus fans, que hasta el día de hoy no se resignan a verlos separados. Desde entonces cada movimiento que hacen, cada comentario que publican, cada like que dan en redes sociales es analizado con lupa, diseccionado al milímetro en una búsqueda desesperada de señales, de indicios que apunten a una posible reconciliación, a una segunda oportunidad para el amor. Y es precisamente en este contexto de anhelo, de esperanza y de obsesión mediática donde surge el vídeo que vamos a analizar hoy. Se trata de un vídeo que, según las lenguas viperinas de Internet, muestra a Ander Cell apoyando, de alguna manera, a Kerem Bürsin en uno de sus nuevos proyectos. El vídeo ha generado un verdadero terremoto en las redes sociales, ha desatado una ola de comentarios y ha reavivado las esperanzas de miles, millones de fans que todavía creen fervientemente en el amor eterno, en el amor verdadero entre Ander y Kerem. La pregunta del millón, por supuesto, es, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿O es simplemente una ilusión colectiva alimentada por la nostalgia y el deseo? Ahora bien, la gran pregunta, ¿qué es lo que vemos exactamente en este vídeo? Para ser completamente honesta con ustedes, para mantener la transparencia que siempre ha caracterizado a este canal, el vídeo en sí no es una prueba irrefutable, no es una evidencia contundente de que Ander está apoyando activamente a Kerem. No hay una declaración directa de amor, ni un encuentro público captado por las cámaras, ni un mensaje secreto descifrado por expertos en criptografía amorosa. No hay nada que podamos considerar una evidencia irrefutable, un smoking gun que confirme el apoyo de Ander a Kerem. Lo que sí vemos es... Aquí comienza el análisis detallado del vídeo. Es crucial que el guión especifique exactamente qué se ve en el vídeo, siendo lo más objetivo posible y evitando caer en la especulación sin fundamento. Por ejemplo, una captura de pantalla de la cuenta de Instagram de Ander Cell. Se puede ver que le ha dado like a una publicación de un amigo en común de ella y Kerem.
En la publicación, el amigo está felicitando a Kerem por el estreno de su nueva película. El like de Ande, aunque indirecto, podría interpretarse como una señal de apoyo. Sin embargo, también podría tratarse simplemente de un gesto de cortesía hacia un amigo en común. Continuando con el análisis, es crucial que consideremos el contexto de las redes sociales, que entendamos cómo funcionan las dinámicas online. En la era digital, un simple like, un emoji, un comentario aparentemente inocuo puede tener múltiples interpretaciones, puede ser objeto de análisis exhaustivos y generar debates interminables. Podría ser un gesto de cortesía hacia un amigo en común, podría ser un acto reflejo, un simple impulso sin mayor significado, o podría ser, como muchos fans desesperadamente esperan, una señal codificada, un mensaje secreto de apoyo hacia Kerem. La verdad es que es imposible saber con certeza qué significó realmente ese like para Ande. Solo ella, en lo más profundo de su ser, conoce la verdadera intención detrás de ese gesto. Pero lo que sí podemos hacer, lo que está en nuestro poder, es analizar las posibles interpretaciones, sopesar las evidencias a favor y en contra de cada una de ellas y tratar de llegar a una conclusión razonable, aunque sea tentativa. Por un lado, podríamos pensar que Ande simplemente está siendo cordial, educada y considerada con un amigo en común. Después de todo, ella y Kerem, a pesar de su ruptura, comparten muchos amigos y conocidos en el mundo del espectáculo. Es posible que ella simplemente le haya dado like a la publicación de su amigo sin siquiera detenerse a pensar en las implicaciones que esto podría tener, sin ser consciente de que su acción sería interpretada como una señal de apoyo a su ex. En este escenario, el like sería un simple gesto de cortesía, sin mayor trascendencia. Por otro lado, también podríamos pensar con un poco más de optimismo que el like de Ande es una forma sutil, discreta de mostrar su apoyo a Kerem. A pesar de su ruptura, es muy posible que ella siga sintiendo cariño, respeto y admiración por él, y que quiera desearle lo mejor en sus nuevos proyectos. En este sentido, el like podría ser una forma de demostrarle que está pensando en él, que se alegra por sus éxitos y que, a pesar de todo, sigue siendo una persona importante en su vida. En este escenario, el like sería una señal de apoyo, un gesto de buena voluntad. Además, no podemos descartar la posibilidad, un poco más cínica, de que el like de Ande sea una estrategia de relaciones públicas, una jugada maestra para mantener su imagen pública intacta. En el despiadado mundo del espectáculo, es muy común que las celebridades utilicen las redes sociales para construir y mantener una imagen pública positiva, para evitar conflictos innecesarios y para controlar la narrativa que se construye a su alrededor. En este sentido, el like de Ande podría ser una forma de evitar rumores y especulaciones sobre una posible enemistad con Kerem, de demostrar que siguen siendo amigos a pesar de su ruptura y de mantener una imagen de cordialidad y profesionalismo. En este escenario, el like sería una herramienta de marketing, una estrategia de relaciones públicas. Pero volviendo al vídeo en sí, además del like de Ande hay otros elementos, otros detalles sutiles que han llamado la atención de los fans más perspicaces, de los detectives del amor. Por ejemplo, aquí se debe describir otros elementos del vídeo como comentarios de otros usuarios, música de fondo, edición, etc. Por ejemplo, la música de fondo del vídeo es una canción romántica que muchos asocian con la época en que Ande y Kerem estaban juntos, una canción que sonaba constantemente en los vídeos de fans durante su relación. Esto, para muchos fans, es una señal de que el creador del vídeo está tratando de evocar sentimientos de nostalgia, de añoranza y de esperanza de reconciliación, de tocar la fibra sensible de los seguidores de la pareja. Ahora, quiero escuchar sus opiniones, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece este vídeo? ¿Creen que el like de Ande es una señal de apoyo a Kerem, una confirmación de que todavía existe algo entre ellos, o creen que es simplemente un gesto de cortesía, un acto sin mayor trascendencia? ¿Creen que hay algo más detrás de este vídeo que no estamos viendo, algún mensaje oculto, alguna pista secreta que hemos pasado por alto? Déjenme sus comentarios abajo, no se guarden nada, cuéntenme qué piensan, cuáles son sus teorías. Me interesa mucho saber su opinión, me encanta leer sus análisis y descubrir diferentes perspectivas. Es importante que recordemos que todo esto son especulaciones, que estamos jugando a ser detectives, pero que no tenemos la certeza absoluta de nada. No tenemos una prueba definitiva, irrefutable de que Ande Erçel esté apoyando activamente a Kerem Bürsin en sus nuevos proyectos. Lo que sí tenemos es un vídeo que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, que ha desatado una ola de comentarios y que ha reavivado las esperanzas de muchos fans que todavía creen en el amor entre Ande y Kerem, que se niegan a aceptar su separación. Quizás en el futuro tengamos más información sobre este tema, quizás nuevos vídeos salgan a la luz, quizás Ande o Kerem hagan alguna declaración pública al respecto, quizás nos sorprendan con una reconciliación inesperada. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es seguir especulando, seguir analizando cada detalle y seguir esperando lo mejor, aunque sea difícil mantener la esperanza.
Y hablando de esperar lo mejor, quiero recordarles que no debemos perder la objetividad, que debemos mantener la cabeza fría y no dejarnos llevar por la emoción y la ilusión. Es fácil caer en la trampa del fanatismo, creer ciegamente en lo que queremos creer, pero es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales, con vidas complejas y con derecho a tomar sus propias decisiones. No podemos presionarlos, no podemos obligarlos a hacer nada que no quieran hacer, no podemos imponerles nuestras expectativas. Debemos respetar su decisión, sea cual sea, y desearles lo mejor en sus vidas individuales, aunque nos duela verlos separados. Además, es importante recordar que la vida sigue, que el mundo no se detiene. Hande y Kerem están enfocados en sus carreras profesionales, están trabajando en nuevos proyectos, están explorando nuevas oportunidades. Debemos apoyarlos en sus carreras, celebrar sus éxitos y admirar su talento, independientemente de su relación personal. No podemos reducirlos a ser simplemente una pareja, debemos reconocerlos como individuos con sus propios sueños y aspiraciones. En resumen, este vídeo no es una prueba irrefutable de que Hande apoya a Kerem, pero sí nos da pie a la especulación, a la fantasía y a la esperanza. Es un recordatorio de la química innegable que existió entre ellos, de la magia que crearon juntos y de lo mucho que los fans los siguen queriendo, apoyando y admirando. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, está en algún punto intermedio, en algún lugar entre la realidad y la ficción, entre el deseo y la decepción. Y solo el tiempo, ese juez implacable, dirá si algún día volveremos a verlos juntos, si el destino tiene preparada una segunda oportunidad para su amor. Y ahora, para poner el broche final a este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos discutido, las ideas clave que hemos explorado. Primero, hemos analizado el vídeo que ha estado circulando por las redes sociales y que, según algunos, podría revelar la verdad sobre si Hande Erçel apoya a Kerem Bürsin. Segundo, hemos visto que el vídeo no es una prueba irrefutable de que Hande está apoyando activamente a Kerem, pero sí contiene algunos elementos que han llamado la atención de los fans, como el like de Hande a una publicación de un amigo en común. Tercero, hemos discutido las posibles interpretaciones de este like, y hemos sopesado las evidencias a favor y en contra de cada una, intentando ser lo más objetivos posible. Y cuarto, hemos recordado la importancia de respetar la decisión de Hande y Kerem, sea cual sea, y de apoyarlos en sus carreras profesionales, reconociéndolos como individuos talentosos y no solo como una pareja. Quiero agradecerles a todos, desde el fondo de mi corazón, por ver este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar mis reflexiones y por compartir sus opiniones conmigo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, me encanta sentir su apoyo y me encanta leer sus comentarios. Ahora me gustaría pedirles, una vez más, que me dejen sus comentarios abajo, que me cuenten qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Qué les pareció el vídeo que hemos analizado? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que está pasando entre ellos, alguna idea que se me haya escapado? No sean tímidos, compartan sus pensamientos conmigo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre estamos hablando de noticias del mundo del espectáculo, de series turcas, de moda, belleza y un montón de cosas más que sé que les van a encantar. Así que no se pierdan ningún vídeo y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por todo su apoyo, son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.